Entonces la pregunta es, por ejemplo, cuando ya surjan las 10 naciones que va a gobernar y luego surge el cuerno pequeño, que es el anticristo, la iglesia va a ser arrebatada por nuestro Señor Jesucristo y ahí empezará la tribulación que vendrán los 7 sellos. Gracias, hermano. Gracias por su pregunta. Vamos a buscar Mateo 24, hermanos, para resolver la pregunta. Mateo 24, ¿lo encontraron, queridos? ¿Sí? Ok. Si vamos a Mateo 24, por favor, yo tengo aquí mi Biblia a la mano. En el principio dice, Jesús predice destrucción del templo. Ese es el título, ¿verdad? Mateo 24, 1 y 2. Luego dice otro subtítulo, señales antes del fin, ¿no? Ahí aparecen varias señales del fin del mundo, antes del fin del mundo. Entre las señales aparecen guerras, pestes, hambre, destrucción, reyes contra reyes, reinos contra reinos, etcétera. Luego, en el 29, Mateo 24, 29, dice la venida del Hijo del Hombre. Ahora, les voy a leer, dice, para resolver, hermano Alberto, dice, e inmediatamente, ¿cuándo? ¿Antes de la tribulación o después de la tribulación? Dice después, ¿verdad? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y qué pasará después de eso? Entonces, ¿cuándo entonces? 29, después de la tribulación de aquellos días. 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, cuando después de la tribulación, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. 31. Hasta entonces, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo pasará todo esto? Después de la tribulación de aquellos días. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 44. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ok, etcétera. Lucas 21 también podemos leer. Hermanos, ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Después de la tribulación. Esa es mi lectura bíblica. No digo que es mi interpretación, porque yo no tengo ninguna interpretación. Yo qué puedo saber. Solo Dios lo sabe. Pero la Biblia dice que será después de la tribulación de aquellos días. Pablo mismo, si me ayudan a buscar la cita de Pablo, hermanos, dice que en el día, ese día del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dice, los que estemos con vida seremos arrebatados juntamente con el Señor para recibir, juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Ok, la Biblia, hermanos todos, no habla jamás de dos venidas de Cristo, nunca. No, en ninguna parte de la Biblia se encuentra una venida de Cristo en secreto, un rapto secreto y después esto de Mateo 24. No, en ninguna. Porque la gente cuando yo explico esto me dice, pero Mateo 24, Lucas 21 y Pablo en Tesalonicenses y todo esto está hablando, me dicen, de la segunda vez que viene Cristo, ya cuando viene a reinar. Yo le digo, no habla de un rapto secreto la Biblia, nunca. Entonces, yo quiero creer más las escrituras en que la tribulación será, perdón, la venida de Cristo será después de la tribulación de aquellos días, porque eso es lo claro de las escrituras. ¿Pasará la iglesia por la tribulación? Considero que sí. La iglesia tiene que pasar por ese tamiz, por esa zarandeada, porque ahí es donde se limpia el tamo, el pecado, ¿no? Ahí es la prueba. Pero Dios, dice Apocalipsis 3, nos librará de la hora de la prueba. O sea, en medio de la hora de la prueba nos librará el Señor, ¿no? Ok. Eh, pues no sé si hay otra explicación, hermano Abel. Y muchas gracias. Para
Les confieso, yo por muchas décadas esperaba de que el arrebatamiento de la iglesia iba a ser a la mitad de la gran tribulación, sinceramente. Pero al estudiar, quiero que leamos, no quiero hablar, yo quiero leer la Biblia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Tres citas vamos a estudiar. La primera es Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Quisiera que las apunten, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí dice que primero van a resucitar los muertos que creyeron en Cristo. Versículo 17 de Primera Tesalonicenses 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, hay un arrebatamiento de la iglesia, sí, aquí lo dice, pero dice que primero resucitan los muertos en Cristo, son arrebatados ellos, y luego los que estemos vivos, si es que nosotros estaremos vivos en ese tiempo. Así está claro. Lo mismo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Siempre Pablo, pero ahora en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 dice lo mismo, solo que en otras palabras. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, quiere decir, pero todos seremos transformados. En el arrebatamiento seremos transformados. Versículo 52 de 1 Corintios 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Habla de que en el arrebatamiento resucitan los muertos primero y luego nosotros seremos transformados, dice, ¿verdad? Ahí está clarísimo. Entonces, hay un arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitan y luego, hasta que los muertos resucitan, la iglesia es arrebatada, ¿verdad? Está clarísimo. Pues entonces, ahora vamos a la última cita, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 5. La última cita, y aquí está la clave, aquí está la respuesta a la pregunta que planteó el hermano. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 5. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está la respuesta realmente. Aquí dice que los que mueran porque la bestia los va a matar, porque no adoren a la bestia en la gran tribulación, ellos van a resucitar, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Antes del milenio ellos resucitan, aquí está clarísimo. Lo vuelvo a leer, la parte final. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes? Los que no adoraron a la bestia y por eso la bestia los mató. Ellos vivirán y reinarán por Cristo 1000 años. Pero ¿por qué es la primera resurrección? ¿Por qué? Porque el versículo 5 de Apocalipsis 20 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. O sea, los que no murieron en Cristo no van a resucitar acá. Dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los que resucitan acá es en la primera resurrección. Y el versículo 6 de Apocalipsis 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Repito, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, solo hay dos resurrecciones. La primera resurrección con los muertos en Cristo, que ya estudiamos en 1 Tesalonicenses 4, 16 a 18, 1 Corintios 15, 51, 52, y Apocalipsis capítulo 20, versículos 4, 5 y 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces,
¿Y cuál es la segunda resurrección? Pues la segunda resurrección, ellos van a resucitar después del milenio, pero solo para ser condenados. Eso está en Apocalipsis 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. O sea, la segunda resurrección es después de los 1000 años, lo dice en Apocalipsis 20, versículo 4, 5 y 6. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hermana Eneida, adelante, mire que la clase se puso apasionante. Después de hermana Eneida, hermano Alberto, hermano Abel, y terminamos, porque son las 10:05. Adelante. Sí, amén, hermano. Bueno, quisiera aportar un poco también no sé si a despejar Sí, esta situación, ¿verdad? De que el arrebatamiento no es al inicio. Si vemos en Apocalipsis 16, habla sobre las copas de ira. Entonces ahí estamos viendo ya el juicio, ¿verdad? Sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, pero si nos vamos al 13, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Y acá en el 15 dice algo muy interesante. Dice, he aquí, dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces está aquí, digamos, en medio o casi al final de los juicios, ¿verdad? De ahí siguen más juicios sobre la tierra, el gran terremoto cual nunca ha habido antes, dice, y bueno, toda ciudad será destruida, pero lo interesante del 15 es que a mí me parece, no sé, de que como que aquí va a suceder algo y probablemente sea el rapto, ¿verdad? Porque Mateo dice, o sea, eso está también en Mateo 24, es decir, que Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo estas palabras en Mateo sobre los últimos tiempos. Entonces está aquí justamente también en Apocalipsis 16:15. Entonces algo tiene, amén. ¿verdad? Como que nos está ahí dando una señal de que aquí va a suceder algo, ¿verdad? Con el pueblo. No Amén, sé. hermana Eneida. Muchas gracias por su excelente participación, hermana Eneida. La clase se puso buena, y apenas estamos empezando Daniel 7, ¿no? Espérense que de aquí al 12 es pura profecía. Hermanos, hermana Eneida dice algo. Ella intuye que puede pasar algo, como que el rapto en esta situación que leyó de Apocalipsis, comparándola con Mateo, lo que dice Cristo. Ok, hermanos, miren, yo he aprendido algo en teología. Acuérdense que no solo se trata de intuir algo o yo pienso algo, yo creo algo, sino más bien ir a la base teológica. Yo he aprendido algo y se los he comentado en diplomados anteriores, que los pasajes oscuros de la Biblia se interpretan a la luz de los pasajes claros. Esa es una premisa de la teología. Un pasaje oscuro de la Biblia se interpreta a la luz de los pasajes claros. Ok, el rapto es oscuro. No hay un texto claro del rapto. No hay un solo texto claro, no hay. Pero los claros son los que hablan de un rapto o de un arrebatamiento al final de la tribulación. No de un arrebatamiento antes ni en medio, sino al final. Esos son los textos claros de las Escrituras. Dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días pasará todo esto, ¿no? Él enviará a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra y recogerá a sus escogidos y listo. Ok. Bueno, pero antes de eso no había hablado de que Cristo venía por su iglesia. Luego lo que leyó hermano Abel dice al final a la final trompeta, ¿no? A la final trompeta aparecerá la señal del Hijo del Hombre, etcétera, y etcétera. No todo lo que leía hermano Abel. Entonces, hermanos, yo quiero entender que el Apocalipsis y Daniel están ligados y como estudiamos también en el diplomado anterior, que Apocalipsis, y en este caso Daniel, tiene 3 maneras de interpretación, ¿verdad? La manera preterista, que intuyen que ya pasó. La manera historicista, que incluyen que está cursando la historia. Y la manera futurista, que incluyen que será la profecía en el futuro. Preterista,
historicista y futurista. Yo quiero pensar que el Apocalipsis es futurista, el Daniel es futurista, habla de futuro, pero como Daniel ya pasó la historia, probablemente tiene parte de historicista y parte futurista. Entonces, futurísticamente hablando, yo intuyo que Cristo vendrá a la final de la tribulación, no antes ni en medio. Pero es lo que yo intuyo de acuerdo a las escrituras, ¿no? Hermanos, solo quiero leer esto y luego le dejo a los dos hermanos finales. Apocalipsis 3:10, fíjense, no lo busquen, no lo busquen, después lo buscan porque es fácil. Apocalipsis 3:10 dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la humanidad. Ok, muchos dicen, ya vio pastor, ahí está el rapto secreto. Ok, ahora, para no elucubrar, para no pensar por nosotros mismos, sino de acuerdo a la Biblia, Apocalipsis 3:10 dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la humanidad. Muy bien, no nos salgamos del libro de Daniel. Daniel, ¿qué pasó en Daniel con los 4 chicos? Dios los guardó del horno de fuego, pero ellos tuvieron que entrar al horno. Entraron al horno, pero ahí los guardó del horno, que se quemaran en el horno. ¿Se dan cuenta? Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba. A los 4 chicos los guardó del horno de fuego, no se quemaron. Jesús, un ángel estuvo ahí y los sacaron sanitos. No se quemó ni su vestidura. ¿Estuvieron en la prueba? Sí. ¿En el fuego? Sí. Pero Dios los guardó de la hora de la prueba. Otro ejemplo, Daniel mismo. No nos salgamos de Daniel. Daniel en el foso de los leones. Dios lo guardó del foso de los leones. ¿Fue al foso? Sí. ¿Se lo comieron los leones? No. ¿Vamos a ir a la tribulación? Probablemente sí. ¿Nos vamos a aniquilar ahí? No, Dios nos guardará de la hora de la prueba. Él sabe cómo nos guardará. Hermano Alberto, y terminamos con hermano Abel. Sí, solo con, por ejemplo, entonces quiere decir si el arrebatamiento sería después de la tribulación, vamos a conocer el anticristo, quién va a ser. Por Y, supuesto que sí, y yo creo y que ahí ya lo estamos donde, viendo. sí, lo único es que este personaje, con el tema del reino romano, el reino romano era cruel con los cristianos. Oh, sí. Entonces pensaría yo que si fuera así en este caso, que vamos a conocer este personaje, yo creo que nadie vamos a sobrevivir porque vamos a ser perseguidos y todo, ¿va? Entonces yo creo en el arrebatamiento, pero yo sí pienso que va a ser antes de la tribulación, que no vamos a conocer el anticristo. Gracias, hermano. Y bueno, yo, como les digo, yo no tengo la palabra final, porque yo me baso solamente en los textos claros de la Biblia, ¿no? Los textos claros de la Biblia. Pero la idea de un rapto secreto, les voy a leer literalmente, surgió con John Nelson Darby en 1800 a 1882, o sea, hace poquito. Un teólogo anglo-irlandés del movimiento Hermanos de Plymouth fue uno de los principales promotores de la idea de un rapto pretribulacional. Darby popularizó el dispensacionalismo y el sistema teológico que divide la historia en dispensaciones, ¿no? Así que antes de este chico, de Nelson Darby, John Nelson Darby, no existía nada de la creencia de que Cristo vendría en 2 etapas, en una previo, un rapto secreto antes del final y otra que Cristo vendría al final. No, esto surgió recién, en 1882, recién. La iglesia del primer siglo no hablaba de esto, los padres de la iglesia no hablaban de esto, los reformadores, Calvino, Lutero, John Wesley, todos estos reformadores no hablaban de esto. Se habló hasta ahorita, hace poco, 120, 140 años, ¿no? Estamos en 2025. Entonces se popularizó eso, obviamente, fue muy popular porque a todos nos gustaría salir de esa prueba, ¿no? Antes de tiempo. Pero es que cuando vamos a la Biblia nos habla de otra cosa. Entonces, probablemente, como dijo hermano Abel, yo crecí en una iglesia en donde me predicaban que el rapto iba a ser antes. Yo no quiero predicar que va a ser después, ni que va a ser antes, ni que va a ser en medio. Yo quiero predicar la Biblia, por eso le llamamos iglesia bíblica, y de ahí pues que Dios haga lo que Él quiera hacer, ¿verdad, hermano Abel? Adelante. Sí, No, como estamos así. estudiando Daniel,
perdón. Sí. Daniel 7, y siempre hablando de lo mismo, quiero leer Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice, hablando del anticristo, tal y como dijo el hermano, ¿verdad? O sea, si la iglesia va a estar, pues el anticristo va a perjudicar a la iglesia en alguna forma. Y eso lo confirma Daniel 7:25 y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el anticristo, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Aquí está la respuesta también, lo repito, Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará. Cuando dice a los santos del Altísimo quebrantará, está claro que va a dañar a alguna parte de la iglesia. Yo en lo personal no creo que a toda la iglesia, sino a algunos cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, a los máximos líderes, posiblemente él los quebrantará. Y sí es cierto. Aunque a Sí, toda la iglesia la puede dañar por la parte económica y la marca de la sí, bestia y el por ejemplo. quitarnos el acceso a las compras y ventas, ¿no? A la comida, Así por es. ejemplo. Ajá, Sí, correcto. Pero ya perdón. de matar, por ejemplo, lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Que los que no adoren la imagen de la bestia van a ser matados, dice literalmente. Entonces, y por eso dice que a los santos del Altísimo quebrantará. Y luego dice, y serán entregados a su mano por tiempos y la mitad de un tiempo. Respecto, y también por qué creemos que de veras sí vamos a ver al anticristo, porque dice, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, dice, estamos hablando de lo mismo, segunda Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso estamos hablando, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, está hablando de la venida de Jesucristo. Más bien deberíamos, yo en lo personal he aprendido, se los digo así con todo respeto, hermanos, en estos tiempos se van a levantar unos movimientos diciendo que ya Jesucristo está por ahí en la esquina. Y hay que tener cuidado, eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando nos digan, ahí está el Cristo, no les creáis, dice. Versículo 3 de 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida de Jesucristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? No vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está clarísimo, 2 Tesalonicenses 2:3, lo repito. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Exactamente, la iglesia de ese tiempo lo va a conocer, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo está diciendo, por cierto, este versículo está para la iglesia que pase la gran tribulación, no para nosotros. Pablo, cuando lean este versículo van a decir, sí, Pablo lo dijo. Segunda Tesalonicenses 2:5. ¿No os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces, algo que también quiero compartir con ustedes es Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Apocalipsis 16, 12. Fíjense, ya estamos en el sexto ángel derramando su copa. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y el versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Pero lo más importante está en Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. O sea, Jesucristo no ha venido todavía cuando pase eso, porque aquí lo dice claramente. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanas y hermanos? Yo en lo personal he aprendido que el día de la ira,
cuando ya Jesucristo venga a derramar la copa de la ira a él sobre la humanidad que no le obedeció, ahí la iglesia sí ya no está. Es que ahí es donde está la confusión. El día de la ira es cuando el Cordero ponga su pie sobre el monte de los olivos y derrame su ira sobre las naciones que no le obedecieron. Antes que eso, Jesucristo ha arrebatado a su iglesia. Eso es lo más importante. Y ahí es donde está la confusión. O sea, por eso dice Apocalipsis, yo guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, el día de la ira del Cordero. Cuando el Cordero ponga su pie sobre el monte de los olivos, será el verdadero comienzo de la ira de Dios. Ahí la iglesia no va a sufrir eso. Dios les bendiga, hermanos. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.